Shalom, Ubrajá, muy bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? La Sagrada Torá en Perashat Terumá cuenta acerca de la construcción del Mishkan, como hablábamos en estos días, y sus diversos elementos, comenzando por el Arón, el arca de la Torá, en el que se guardaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, las tablas enteras y las tablas partidas, que Moshe trajo de la cima del monte Sinaí. El Mishkan acompañó a los Bnei Israel en sus viajes desde el Sinaí hasta Eretz Kenan, hasta la tierra de Israel, sirviendo como lugar de ofrendas sacrificiales hasta que fue reemplazado por el Bet HaMikdash que habrá de construir Shelomo en Jerusalén. La Gemara en Masejet Yumá, página 52b, enseña que cuando los Yehudim regresaron del exilio babilónico y reconstruyeron el Bet HaMikdash, no construyeron un nuevo Arón HaKodesh, un nuevo arca. Aunque construyeron un segundo templo y nuevos muebles, Mizbeach, los altares, Mizbeach de la rampa para los sacrificios y el altar de oro, la mesa, la menorá, las canillas, el lugar para lavar las manos y los pies, no hubo Arón durante todo el periodo del segundo templo. La Gemara hace este comentario en referencia a su discusión sobre el servicio de Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol debía colocar un plato de incienso en el piso de la cámara anterior del Mikdash, debajo de los 2 postes que estaban fijados a 2 lados del Arón. Durante la segunda época del Bet HaMikdash, señala la Gemara, no había arca, por lo que el incienso se colocó en el lugar debajo de lo que sería el arca, entre esos 2 postes, si el Arón estuviera allí. El Rashash, Rabbi Shalom Shamabi, que se cumplió un aniversario de su partida física, Zecher Tzadik Libraja, en sus notas a Masejet Yomá, así como el Meshech Chochmá, abordan la cuestión de por qué no se construyó un Arón nuevo, un arca nueva. Si los judíos reconstruyeron el templo y el resto del mobiliario, ¿por qué no construirían también un nuevo Arón? Estos Aharonim sugirieron de manera muy simple que no tenía sentido tener un arca sin las tablas. Como la función del arca era albergar las tablas que se perdieron al final del primer templo antes de su destrucción, no había razón para construir un nuevo Arón. El Rashash y el Meshech Chochmá explican sobre esta base una aparente redundancia en el texto aquí en Perashat Terumá, que ya fue notada por Rashi. Después de que la Torá ordena construir el Arón, dice: pondrás en el arca el testimonio que yo te estoy dando, refiriéndose a las tablas de piedra sobre las cuales estaban grabados los 10 mandamientos. La Torá luego procede a ordenar la construcción del Kaporet, la cubierta sobre el arca, y repite: y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te estoy dando. El Rashash y el Meshech Chochmá explican la repetición basándose en el principio de Shina alava katuv leakev. ¿Qué quiere decir? Esta regla mencionada por la Gemara de Masejet Menachot establece que cuando se trata de leyes relevantes para el templo y sus rituales, un mandamiento repetido indica que la instrucción es indispensable para el cumplimiento de la obligación en cuestión. Si, por ejemplo, la Torá menciona un cierto requisito relevante para un tipo particular de sacrificio solo una vez, entonces el cumplimiento de este requisito no invalida el sacrificio. Sin embargo, si la Torá repite el requisito, entonces la repetición indica que esta ley es me'akev. Me'akev quiere decir indispensable para la validez del sacrificio, si no, impide. Aplicando esta regla a la colocación de las tablas en el Arón, el Rashash y el Meshech Chochmá explican que la Torá repitió este mandamiento para establecer que la mitzvah de tener un Arón no se cumple si no contiene las tablas. Sin las tablas, el arca esencialmente no tiene valor halágico. Y por esta razón, los judíos que reconstruyeron el Bet HaMikdash al regresar del exilio babilónico, el segundo Bet HaMikdash, no construyeron un arca nueva. Rabbi Yitzhak Silverstein, Shlita, plantea la cuestión de si esta discusión podría aplicarse al Arón HaKodesh en una sinagoga, una nueva y pequeña comunidad que aún no tenía fondos para un Sefer Torah, pero sí tenía una sinagoga donde realizaban las oraciones públicas, se acercó a él. Se preguntaban si debían llevar un Arón a la sinagoga a pesar de que aún no tenían un Sefer Torah. Tal vez pensaron el Arón tiene un valor intrínseco como parte de la decoración, comillas, de la sinagoga, incluso si no contiene un Sefer Torah, y por lo tanto debería incluirse.
Rav Silverstein Shlita señaló que es posible que se pueda inferir de la discusión del Rashash que el Aarón de hecho tiene un valor intrínseco. La hipótesis de trabajo del Rashash era que el arca debería haber sido incluida en el Bet HaMikdash incluso sin las tablas, y fue solo debido a una inferencia de un versículo que determinó que el Aarón del Bet HaMikdash no tiene valor sin las tablas. Tal vez entonces podríamos concluir que cuando se trata del arca en la sinagoga, respecto de la cual no hay tal inferencia de la Torá, tiene valor incluso sin un Sefer Torah. Sin embargo, Rav Silverstein Shlita descarta este argumento, señalando que la discusión del Rashash se refiere al Aarón que la Torá ordena construir, y el Rashash, por lo tanto, buscó una razón por la cual este mandamiento no era aplicable en el segundo Bet HaMikdash. No existe una obligación correspondiente de tener un arca en la sinagoga y su función es únicamente contener el Sefer Torah. Por lo tanto, respondió el Rav Silverstein, si por cualquier razón una congregación no tiene un Sefer Torah, no hay razón para tener un Aarón HaKodesh. Aprendemos desde entonces hasta el día de hoy, para que sepamos la realidad que hoy sentimos el orgullo de estudiar esta Sagrada Torá y poder remitirnos al Bet HaMikdash que se construya prontamente en nuestros días. Amén.